Bienvenidos a esta enseñanza. Cuán dulces son las palabras de Dios a nuestro paladar. Enséñanos buen sentido y sabiduría, porque creemos a tu palabra. Bueno, muy bien. Vamos a leer el texto de hoy, lección 10, acerca del tema de la humildad. Luego, hacemos algunos comentarios en algunos elementos. Recuerden, la estrategia de Dios consiste en que estemos saturados de su palabra. Saturados. ¿Sabes qué es estar saturado? Como cuando tú sumerges una esponja en un líquido y al sacarla, la esponja que chorrea, el líquido en que lo metiste, ¿cierto? Dios desea que nos sumerjamos en su palabra con tanta frecuencia que estemos siempre saturados de su palabra. Que por donde vayas estés chorreando palabra de Dios. No es de cuando en cuando, así nunca te saturarás. Por eso Él dice que su palabra la leamos al levantarnos y al acostarnos, mientras vamos de camino, cuando estamos en la mesa. Siempre estamos con su palabra y entonces nos estaremos saturando. Capítulo 10, la humildad y la muerte del yo. La humildad y la muerte del yo. Se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Está hablando del Señor Jesús. La humildad es el camino hacia la muerte, no la muerte física, sino la muerte del yo egoísta, de esa naturaleza adámica. La humildad es el camino hacia la muerte. La muerte es la evidencia más alta de que la humildad alcanzó su perfección. Si hemos muerto al egoísmo, al orgullo, al pecado, entonces la humildad alcanzó su perfección en nosotros. La humildad es la flor que da como fruto perfecto la muerte al yo. La humildad es la flor que da como fruto perfecto la muerte al yo. Así Jesús se humilló a sí mismo hasta la muerte y abrió el camino por el que nosotros hemos de andar. Nosotros hemos de experimentar como Él, que nuestra entrega a Dios es hasta lo sumo, renunciando a nosotros mismos y llevando nuestra naturaleza humana a la gloria del Padre mediante la muerte. Jesús, ¿cómo pudo subir para permanecer en el trono en la gloria del Padre? ¿Cómo lo hizo? Primero murió. ¿A quién? ¿Murió a qué? Murió a sí mismo, murió al egoísmo, a la altivez. Y entonces pudo ser elevado a vivir en la gloria de Dios. El mismo camino, el mismo proceso es para nosotros. Jesús es el camino. Iremos en las pisadas que Él dejó. La humildad nos guía a morir para el yo. La humildad nos guía a morir para el yo. Pues de esta manera somos librados de la naturaleza caída y encontramos el camino que conduce a la vida de Dios. Nos conduce al pleno nacimiento en la nueva naturaleza que tiene como aliento y gozo la humildad. La vida de Dios tiene como aliento, respira, exhala humildad. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, la mansedumbre glorificada y entronizada vino del cielo a morar en ellos de manera real. Está hablando de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, la mansedumbre glorificada y entronizada vino del cielo a morar en ellos de manera real. Recordemos que esa nueva vida que Jesús les impartió fue una vida sacada de la muerte al yo. Jesús muere al yo y entonces es levantado por Dios para que viva una vida que nunca satisfará nuevamente al yo egoísta. Dios se aseguró en Cristo lo que no pudo asegurar en Adán. En Adán Dios corría riesgos. En Cristo Dios no corre ningún riesgo. Y si Cristo está en nosotros, entonces Dios con nosotros no correrá riesgos de que fallemos. Cristo en nosotros, que no falló, hará que no fallemos. Esa es nuestra seguridad. El que vino a vivir en ellos será el mismo que murió al yo egoísta. El mismo que vino a vivir en ellos es el mismo que murió al yo egoísta. Y viviría muerto al egoísmo para siempre. Jesús vive muerto, murió de una vez por todas. ¿A qué? Murió al egoísmo, al orgullo y al pecado. Y la vida de Él nos la da en su Espíritu Santo. Entonces Él nos da una vida con la garantía de que jamás esa vida servirá nuevamente al yo, a la soberbia y al pecado. Eso es espectacular, no sé si lo puedes apreciar. Su vida resurrecta, su persona, su presencia
llevaban las marcas de la muerte, marcas de humildad. Si Jesús se presentara ahora en persona a este lugar, aunque Él viene en una vida glorificada, veríamos las huellas en sus manos, las cicatrices de los clavos. Es como si Él dijera, aquí estoy, yo fui glorificado, vivo en la gloria del Padre, pero tengo las marcas de la muerte. Miren, mis manos laceradas significan que morí a hacer lo que yo quería. Con las manos haces. Mis pies lacerados significan que morí a caminar en mis propios caminos. La cruz de espinas significó que morí a pensar en mi propia manera. O sea que aunque viene con vida de resurrección, en esa vida de resurrección veremos las marcas de la muerte. Gracias a que Él murió al yo egoísta, al pecado, a la soberbia, es que Él pudo ser levantado a estar eternamente en la presencia de Dios. Entonces Jesús es un regalo absolutamente maravilloso para nosotros. La humildad conduce a la muerte perfecta. La humildad conduce a la muerte perfecta. ¿Qué es la humildad? Aceptar que Dios es todo, en todo. Si Dios es todo, yo soy nada. Jesús no fue nada, ni hizo nada, ni habló nada de sí mismo, ni en sí mismo. Solo lo que veía y oía al Padre. Era la humildad encarnada. Entonces la humildad conduce a la muerte perfecta, porque humildad significa renunciar a uno mismo. Renunciar a uno mismo. Jesús se humilló a sí mismo obedeciendo al Padre en cuanto a morir. Sintió aversión a beber el vaso, pero renunció a sí mismo, a su aversión a morir, a cambio de obedecer al Padre. Cuando a Jesús le vio allá en visión en el monte Getsemaní la copa que iba a beber de sufrimiento, Él dijo, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. Él que estaba diciendo, yo en mí mismo no quiero morir con la muerte que me espera. No quiero hacerlo, pero decido morir a mí mismo, morir a ese sentimiento de aversión, de rechazo a morir en la cruz. Renuncio a eso a cambio de agradarte a ti. Murió a sí mismo, no solo en lo que son deseos placenteros, aún en lo que es algo que produce aversión. Si es de nosotros mismos, morimos a eso. Él murió incluso a eso. Muy bien. Entregó esa vida idéntica a la vida nuestra. Nosotros tenemos en Adán una vida de deseos, de cosas que agradan, que desagradan, etc. Él tenía una vida idéntica en ese sentido, que tenía debido a su unión con nuestra naturaleza humana. Recuerden que Él se identificó completamente con el ser humano. Y como humano nos enseñó que si morimos a todos esos deseos o aversiones propias, entonces podremos disfrutar de la vida de Dios. Una vida muy diferente a la clase de vida del humano. Llevó a muerte esa vida al negarse a vivir para sí mismo y para el pecado que le había tentado. Por ello, como hombre, entró en la vida perfecta de Dios. Si no hubiera sido por su humildad sin límite, al verse a sí mismo como nada, excepto como siervo para hacer y sufrir la voluntad de Dios, nunca habría muerto. Si Jesús no hubiera sido humilde, renunciando a la aversión, al rechazo que tenía, a la muerte de cruz, nunca habría muerto. Y si no hubiera muerto, tú y yo no estábamos contando esta historia. No la estaríamos contando. La humildad y la muerte son, en cuanto a su naturaleza, la misma cosa. Una persona humilde es una persona que ha muerto a sí misma. Si no has muerto a ti mismo, a ti misma, la humildad que hay en ti no ha llegado a su perfección. Está obrando un proceso, pero no ha llegado a su perfección. Los discípulos alcanzaron las mismas marcas de la muerte de Jesús, es decir, alcanzaron la renuncia al yo egoísta, alcanzaron la humildad al recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ellos recibieron la vida misma de Jesús, que había vencido, muriendo, había vencido el yo egoísta, el pecado y la soberbia. Recibieron lo que Él era, mediante el bautismo en el Espíritu Santo. Por eso la importancia de desear ser bautizados en el Espíritu Santo. El recibir el bautismo en el Espíritu Santo no es solo para tener dones del Espíritu Santo, orar en lenguas, profetizar, hacer milagros, fe, palabras de conocimiento, profecía, todos esos dones. No, ante todo, cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, estoy recibiendo
la misma clase de vida de Jesús glorificado. Un Jesús que venció para siempre jamás el pecado, la soberbia y el egoísmo. ¿Necesitamos eso? Diríamos, pues es lo que necesitamos. Él es lo que satisfará mi necesidad. Muy bien. En el aposento alto durante 50 días, cuando abandonaron su orgullo y manifestaron su nulidad delante de Dios en oración, estuvieron preparados para recibir la promesa del Espíritu Santo. Muchos de nosotros no hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo porque no hemos entendido la profunda necesidad de la humildad. El Señor Jesús, antes de subir al cielo, les dijo, quédense en Jerusalén y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ellos se quedaron en Jerusalén 50 días. ¿Qué hicieron durante 50 días? Orar. Se metieron 120 allá en un lugar, en un altillo. Y en la oración, indudablemente, ¿qué fue lo que oraron? Somos impotentes, somos incapaces. Por mí mismo no puedo vencer el orgullo, por mí mismo no puedo vencer al pecado, por mí mismo no puedo vencer al yo egoísta. Yo no puedo, Señor. Declaro mi debilidad absoluta para tener esa victoria, pero tú la obtuviste, danos la victoria que tú obtuviste. 50 días clamando de esa manera. Se prepararon de esa manera 50 días para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. A veces decimos, Señor, bautízame, etcétera, pero estamos viviendo en nuestro orgullo, en nuestro egoísmo, estamos viviendo sirviendo al pecado, o sea, viviendo para nuestros deseos, pero no viviendo para exhibir en nuestra vida diariamente al Señor. Entonces no hay bautismo en el Espíritu Santo, porque no hay humildad. Esto se vuelve muy interesante. Prácticamente en 50 días más una semana estaremos celebrando Shavuot, que es precisamente celebrar el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces esto nos está preparando. Como ustedes ven, todos los estudios que hemos hecho sobre humildad nos han preparado para lo que es Pascua y lo que es bautismo en el Espíritu Santo. Entonces van a apreciar más estas lecciones a medida que entremos a las celebraciones de las festividades del Señor en este año. Muy bien. Del mismo modo, si nosotros queremos entrar en plena comunión con Cristo en su muerte y conocer la plena liberación del yo, tenemos que humillarnos. Ellos se humillaron 50 días. La naturaleza nunca puede vencer a la naturaleza. Es decir, el yo no puede echar al yo, ni aún en el hombre regenerado. No es suficiente que tú dirás, yo en el nombre de Jesús echo fuera de mí el orgullo, echo fuera de mí el egoísmo, echo fuera de mí el servir al pecado, lo echo fuera de mí en el nombre de Jesús. Eso no funciona. El egoísmo no va a echar por sí mismo al egoísmo afuera. El orgullo no va a echar fuera al orgullo de ti. El pecado no va a echar al pecado afuera de ti. Necesitamos algo diferente al pecado, al orgullo, a la altivez. Necesitamos la vida misma de Cristo. Amén. Esa necesidad hay que sentirla y decir, yo necesito esto realmente en mi vida. Pero alabado sea Dios que el trabajo ya ha sido hecho y terminado a la perfección para siempre. La muerte de Jesús es nuestra muerte al yo de una vez y para siempre. Y su ascensión al entrar una vez por todas en el lugar santísimo nos ha dado el Espíritu Santo para que nos comunique poder. Si Jesús no hubiera resucitado y hubiera sido levantado al trono de Dios, no hubiera podido derramar el Espíritu Santo, o sea, no hubiera podido derramar su vida de victoria en nosotros. La salvación no hubiera sido completa y real si Él no hubiera subido a los cielos. ¿Está claro esto? Por eso la resurrección es parte tan importante de la salvación. No solo la cruz, no solo el morir, la resurrección, sin ella no hubiera sido consumado. El que Él hubiera podido derramar su vida, que venció al orgullo, venció al pecado, venció el egoísmo, no hubiera podido derramar esa vida de victoria para siempre, no la hubiera podido derramar en nosotros. Entonces, gracias a Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, amén. Gracias a Dios por la resurrección. Por eso Pablo decía, si Jesús no hubiera resucitado, somos la gente más pobre de este mundo, pues, creyendo en cosas totalmente que jamás tendríamos. Los más desdichados seríamos nosotros, creyendo en un Jesús y no resucitó, pero resucitó, bendito sea Dios. Dice, y su ascensión al entrar una vez por todas en el lugar santísimo nos ha dado el Espíritu Santo para que nos comunique poder. Es un poder continuo que me mantiene en victoria continua sobre pecado, egoísmo y orgullo. Cuando nuestra alma sigue las pisadas de humildad de Jesús,
se hace cada día más consciente de la necesidad de mirar y reclamar la plenitud del Espíritu de Jesús para mantener diariamente su muerte al yo y al vigor del pecado. Diariamente estaremos delante del Padre diciéndole: Padre, dame el pan de cada día. El pan de cada día es Jesús. Jesús es el pan del cielo, es el pan de vida, es el pan que el Padre nos da. Es un pan que nos da muerte de una parte al yo, al egoísmo y al orgullo, y de otra parte nos da esa vida victoriosa para siempre sobre esos tres elementos. ¿Vamos bien? Entonces, wow, siquiera el Señor resucitó. Muy bien. Es entonces que hacemos de la humildad el espíritu que lo abarca todo en nuestra vida. O sea, diremos: Señor, yo quiero vivir en una humildad continua, porque si vivo en esa humildad continua, el poder tuyo es continuamente sobre mí. ¿No sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Jesucristo habéis sido bautizados en su muerte? Es necesario que estemos bautizados en Jesucristo. No sé si tú te has bautizado, pero aquí empieza a abrirse nuevamente la inquietud. ¿Debo bautizarme? Sí. ¿Y qué es el bautismo? ¿Y cómo me bautizo? ¿Y qué necesito para el bautizo? Si tienes esas preguntas, Dios te las va a resolver la próxima semana. Muy bien. Consideraos pues muertos al pecado, pero vivos a Dios en Jesucristo. Presentaos ante Dios como vivos de entre los muertos. O sea, de una parte nos presentamos ante Dios diciéndole: gracias, Señor, yo soy uno de los que murió al pecado, al orgullo, al egoísmo. Y digo que he muerto porque yo estaba injertado en tu cuerpo. Y cuando tu cuerpo muere, yo he muerto. Pero en tu cuerpo yo seguí injertado y tu cuerpo resucitó, entonces yo estoy injertado en el cuerpo tuyo de resurrección. Señor, me presento ante ti, de una parte muerto, pero de otra parte vivo eternamente en victoria. ¿Vamos bien? Son dos aspectos absolutamente unidos y necesarios simultáneamente en nuestro diario orar y en nuestro diario pensar. La conciencia del cristiano ha de estar saturada y caracterizada por el espíritu que animaba a Jesucristo a la muerte. Tenemos que presentarnos constantemente ante Dios como habiendo muerto en Cristo y en Cristo estar vivos de entre los muertos. Es decir, nuestra vida ha de llevar siempre la doble marca. De una parte, las raíces hundidas en la verdadera humildad, en la tumba de Jesús. Miren esto tan hermoso. De una parte debemos enraizarnos en que morimos con Él. Injertados en su cuerpo morimos al orgullo, morimos al pecado, morimos a la soberbia, al egoísmo, morimos. Estoy enraizado en que morí. Mis raíces están en la tumba de Jesucristo. Pero de otra parte, nuestra cabeza debe estar erguida en el poder de la resurrección. ¡Wow! Dios resucitó a Jesús y lo levantó de entre los muertos, y Jesús derramó su Espíritu Santo en mí y en ti. Y ese Espíritu es un Espíritu que venció orgullo, egoísmo, pecado de una vez para siempre. ¡Qué gran bendiciones! Entonces dice, de otra parte, nuestra cabeza erguida en el poder de la resurrección, levantada al cielo donde se halla el Señor, intercediendo por nosotros. Pidamos con fe la muerte y vida de Jesús como nuestras, pidámosla diariamente. Ese es el pan de cada día. Eso es lo que Jesús nos insinuó que pidiéramos en el Padre Nuestro. Cada día digamos: Padre Nuestro, el pan de cada día, dánoslo hoy. Dame hoy. Continuar muerto al egoísmo, al pecado, al orgullo, y con una vida de resurrección en la cual estoy victorioso y estaré para siempre jamás en victoria sobre esas cosas. Muy bien. Hundámonos cada mañana en la tumba de Jesús para toda nulidad. Hundámonos cada mañana en la tumba de Jesús para toda nulidad. O sea, no soy nada, todo lo eres tú en mí. La existencia, que fue lo primero que experimenté, me la diste tú. La fuerza de cada día, la vida de cada día, los talentos, las habilidades, la posibilidad de negocio, la posibilidad de trabajo, una familia, Señor. El tener bienes, el tener salud, todo he recibido de ti. Yo soy nada, yo solo soy un tiesto que recibe y continuamente seguirá recibiendo. Y me siento gozoso de ser un tiesto porque tú eres todo en mi vida. ¡Qué bueno, Señor! Gracias. El bautismo
en la muerte de Cristo es nuestro derecho de nacimiento. Si tú naciste de nuevo, esa muerte es un derecho. Tómalo, es tuyo. Tienes derecho a decir, morí con Cristo a esas cosas, y morí de una vez para siempre. Y me levanté en victoria de una vez para siempre sobre esas cosas. Es decir, nuestra vida ha de llevar siempre, La señal de que experimentamos ese derecho es una humildad feliz, sosegada y amorosa. Cristo, por medio de una ofrenda, hizo perfectos para siempre a aquellos que son santificados. Cristo, por medio de una ofrenda, hizo perfectos para siempre a aquellos que son santificados. Hebreos 10:14. Con tal garantía podemos estar más que sosegados, porque nuestra humildad está asegurada. Amén. Entonces, es una bendición saber que la humildad nos garantiza mantener continuamente nuestra muerte al yo y mantener la vida de victoria para toda la eternidad sobre el yo egoísta, el pecado y la soberbia. Amén. Reléanlo cada mañana, oren sobre esto y pídanle a Dios, Padre, dame semejanza a Cristo. El Padre se deleita en multiplicar a Cristo en nosotros. El Padre desde arriba quiere ver es un Cristo constituido por millones de personas. El Padre desde los cielos solo ve 2 hombres sobre la tierra, Cristo y Adán. No ve más, no ve más. Entonces pidámosle al Padre cada mañana, Señor, que tu divino poder me imparta hoy, me continúe impartiendo la muerte de Jesús, para que también me puedas impartir la vida de Jesús, de victoria para siempre jamás sobre estas cosas. Amén. Padre nuestro, queremos dar gracias por tu palabra en esta noche. Haz que amemos la humildad, haz que amemos a Jesús como el pan de cada día, haz que amemos comer su carne y beber su sangre en la Santa Cena, haz que amemos, oh Dios, el alimento que viene del cielo. Te damos gracias, Padre, por llevarnos, transformarnos a la semejanza de Cristo. Gracias por la victoria que nos diste. Gracias, Señor. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, su misericordia los alcance. Que Dios sonría sobre cada uno de nosotros en esta semana. Le pedimos a Dios que nos esconda de la mirada de aquellos que buscan nuestra vida